viento soplaba con fuerza aquella tarde, llevando consigo el eco lejano de las risas en la hacienda. Sin embargo, en el corazón de Isabela, una inquietud crecía, más oscura que las nubes que comenzaban a formarse en el cielo. Ella, la única hija del varón, se encontraba en un rincón del granero, los ojos fijos en la figura de Ana, la esclava ciega que se movía con una gracia sutil entre la paja y los caballos. No era la primera vez que Isabela sentía una conexión con Ana, pero esta vez un escalofrío recorrió su espalda al recordar las palabras que había oído en la sala de su hogar. «Es una amenaza. Debemos deshacernos de ella», habían dicho sus padres con voces frías como el acero. Las palabras resonaban como un eco aterrador en su mente. ¿Cómo podían pensar en eliminar a alguien tan puro, tan lleno de vida, a pesar de su ceguera? Ana había sido una presencia constante en su vida, compartiendo historias de tiempos pasados, de un mundo que Isabela anhelaba conocer. Pero más allá de eso, había una amistad que desafiaba las normas impuestas por su entorno. ¿Qué podía hacer ella, una joven de 16 años, contra los planes mortales de sus padres? ¿Isabela? La voz suave de Ana la sacó de su ensueño. Isabela se acercó rápidamente, tomando la mano de la mujer con ternura. «¿Te encuentras bien? Siento que hay algo que te preocupa». La preocupación en la voz de Ana solo aumentó la angustia de Isabela. Ella no podía permitir que su amiga pagara el precio de su valentía. La idea de perderla era inimaginable. «Estoy bien, Ana. Solo estaba pensando en lo que hemos compartido», respondió Isabela, tratando de sonar convincente. Pero su corazón latía con fuerza, asediado por la culpa. No era solo la amistad lo que sentía por Ana. Había un amor profundo que desbordaba los límites de su propia realidad y que desafiaba las convenciones de la sociedad que la rodeaba. «Siempre estaré aquí para ti, Isabela», dijo Ana, sin entender la gravedad de la amenaza que pendía sobre ella. Esa inocencia desgarraba el alma de Isabela, que sabía que el tiempo se estaba acabando. La luz del día se desvanecía, y con cada segundo que pasaba, la sombra de sus padres y su egoísmo iba creciendo. Isabela se retiró, dejando a Ana a solas. Con el corazón en la garganta, giró en dirección a la casa grande, donde los murmullos de sus padres retumbaba en las paredes, resonando en su mente como un ominoso recordatorio de su privilegiada posición. Sus padres, nobles y poderosos, no verían a Ana como una persona, sino como un obstáculo que debía ser eliminado para proteger su estatus. La ira y la compasión chocaron dentro de ella. En ese momento, Isabela supo que debía actuar. Con el rostro decidido, caminó decidida hacia la biblioteca, un lugar de refugio y secreto. Los libros, con sus páginas amarillentas, ofrecían conocimiento y consuelo, pero también ocultaban verdades que Isabela estaba ansiosa por descubrir. En un rincón encontró un viejo diario que había pertenecido a su madre, lleno de reflexiones sobre el mundo, sobre las injusticias que a menudo pasaban desapercibidas. Pasó sus dedos por las palabras escritas, buscando respuestas, buscando una manera de salvar a Ana. Mientras hojeaba las páginas, recordó cómo Ana había sido tratada por los otros esclavos. Casi todos los días la veían sufrir en silencio, ignorada por aquellos que deberían cuidar de ella. La idea de que sus padres planearan acabar con su vida la llenó de un fervor de indignación. Isabela estaba decidida a proteger a Ana, a encontrar una manera de frustrar los planes de sus padres. Miró a través de la ventana hacia el campo, donde la luna comenzaba a asomarse, iluminando la figura de Ana, que seguía trabajando con entrega. Isabela sintió una punzada en el corazón, una mezcla de amor y desesperación. Aquella mujer no merecía un final tan cruel. Ana había traído luz a sus días grises y su vida estaba entrelazada con la de Isabela de una forma que nadie podría entender.
Con la determinación firmemente asentada en su pecho, Isabela decidió que no podía simplemente esperar a que llegara el momento fatal. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? La idea de enfrentarse a sus padres la llenaba de pánico, pero el amor por Ana era más fuerte que cualquier temor. En silencio, comenzó a trazar un plan que la llevaría a descubrir más sobre los planes de su familia. Salió de la biblioteca con un nuevo propósito. Cuando se acercaba al dormitorio de sus padres, el sonido de sus voces se volvió más claro. Estamos hablando de proteger nuestro legado, de salvaguardar nuestro nombre en la sociedad, decía su padre, su voz dura y cortante. Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿Era eso lo que verdaderamente importaba para ellos? ¿El nombre y el estatus? La decisión de Isabela se consolidó. Ella no podía permitir que sus padres ejecutaran su cruel plan. Debía encontrar maneras de hablar con Ana, advertirle del peligro inminente y buscar aliados entre los criados de la hacienda que pudieran ayudarla. La tensión crecía y el tiempo se acortaba. Se sentía como si se aproximara una tormenta y ella estaba en el ojo del huracán. Con un último suspiro, Isabela regresó hacia el granero, decidida a proteger a Ana a toda costa. Sabía que su viaje no sería fácil, pero la esperanza ardía intensamente en su corazón. El amor podía ser una fuerza imparable, y esperaba que también pudiera ser su salvación. La vida de Ana dependía de su valentía y determinación, y si había algo que Isabela sabía, era que no estaba dispuesta a rendirse. La oscuridad caía, pero la luz de su espíritu brillaba con más fuerza que nunca. Isabela se sentó en el borde de su cama, la luz de la luna filtrándose a través de la ventana, iluminando su rostro pálido. La agonía y la incertidumbre la consumían, su corazón latía desbocado. Había oído más de lo que deseaba en aquella conversación entre sus padres, y ahora la sombra de su descubrimiento se cernía ominosamente sobre ella. Había algo más que el simple odio hacia Ana. Había un plan concreto para acabar con su vida. Fue en la biblioteca, frente al viejo diario de su madre, donde la verdad la había golpeado con toda su fuerza. Sus padres habían decidido contratar a un capataz, un hombre conocido por su brutalidad y falta de compasión, para que se encargara de eliminar a Ana. La idea de que un ser humano pudiera ser tratado como un objeto desechable la llenaba de una rabia indescriptible. ¿Cómo podían sus propios progenitores ser tan crueles? Esa pregunta daba vueltas en su mente, y cada vez que lo hacía, el peso de la traición se hacía más pesado. El capataz era un hombre que había llegado a ser un monstruo en la hacienda. Su nombre era Rufino, y su sola mención provocaba escalofríos entre los trabajadores. Había acumulado una reputación siniestra a lo largo de los años. Era temido por su brutalidad al castigar a aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad, y su mirada era capaz de helar la sangre. Isabela recordaba las historias de los campesinos, susurradas entre ellos, sobre cómo Rufino había hecho que hombres y mujeres temieran por sus vidas. La sola idea de que él fuera el encargado de llevar a cabo el asesinato de Ana la llenaba de horror. La noche se hizo más profunda a medida que Isabela luchaba con sus pensamientos. Sabía que debía hacer algo, pero no podía actuar sin un plan. No podía arriesgar la vida de Ana solo por un impulso. Con cada latido, la urgencia de salvar a su amiga se hacía más apremiante. Decidida, se levantó de la cama y comenzó a pasear por su habitación, buscando respuestas, buscando una forma de frustrar los siniestros planes de sus padres. Mientras caminaba, recordó las palabras de Ana sobre la libertad y el valor de la vida. Ana había compartido con ella historias de luchas pasadas, historias de personas que se habían levantado contra la opresión y habían encontrado la fuerza necesaria para cambiar sus destinos. Isabela necesitaba esa fuerza ahora más que nunca. La vida de Ana
dependía de su valentía. Consciente de que el tiempo se agotaba, Isabela decidió que era hora de actuar. Se acercó a la ventana y observó el vasto campo que se extendía ante ella, iluminado por la luz de la luna. Ana seguía trabajando, ajena a los peligros que la acechaban. La imagen de su amiga, tan llena de vida, la impulsó a seguir adelante. No podía permitir que la oscuridad consumiera esa luz. Isabela recordó que en la biblioteca había una pequeña puerta que daba al sótano. Era un lugar donde a menudo se almacenaban provisiones y otros objetos. Quizás allí podría encontrar algo que le ayudara a salvar a Ana. La idea de explorar el sótano, aunque arriesgada, ofrecía una chispa de esperanza. Si podía encontrar algún tipo de arma o una forma de escapar, tendría una oportunidad. Bajó las escaleras con cautela, cada paso resonando en el silencio de la hacienda. La oscuridad del sótano era densa y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y polvo. Al principio, todo parecía tranquilo, pero su corazón latía con fuerza mientras buscaba en las estanterías. Pronto, sus dedos encontraron una pequeña hacha, oxidada pero afilada. Su corazón se aceleró. Era una herramienta que podría usar para defender a Ana. Con el hacha en mano, Isabela sintió una mezcla de temor y determinación. Sabía que no podía permitirse titubear. La vida de su amiga estaba en juego, y era su responsabilidad protegerla. En ese momento, comprendió que su amor por Ana no solo era un sentimiento, sino una fuerza que la empujaba a desafiar todo lo que conocía. Al regresar a su habitación, sentía que la decisión de luchar la había transformado. No podía seguir siendo la hija obediente del varón, la que se escondía detrás de las normas de una sociedad cruel. Debía convertirse en la voz de aquellos que no podían hablar, en la defensora de los que sufrían en silencio. Mientras se preparaba para la confrontación, un ruido la sobresaltó. La puerta de su habitación se abrió lentamente y su madre apareció en el umbral. Isabela contuvo la respiración, intentando ocultar el hacha tras su espalda. «Isabela, ¿qué haces despierta a esta hora?», preguntó su madre con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Solo estaba pensando, madre», respondió Isabela, intentando sonar casual. «No puedo dormir, hay mucho en mi mente, en mí». Su madre la observó con una mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de las palabras, como si supiera que algo andaba mal. «Es un momento delicado, querida. Tu padre y yo estamos tomando decisiones importantes sobre la hacienda», dijo, su voz temblando ligeramente. Isabela sintió que su corazón se encogía. «¿Decisiones importantes? ¿Sobre qué?», preguntó, la ira brotando en sus venas. Su madre se acercó y el tono de su voz se volvió más bajo, casi conspirador. «Sobre Ana. Es un peligro para nuestra familia. Debemos proteger nuestro nombre». El mundo de Isabela se desmoronó en un instante. La realidad de lo que sus padres planeaban hacer la abrumó. «No, madre, no puedes hacer esto. Ana no es un peligro, es una persona», exclamó, la voz temblando de emoción. Su madre la miró sorprendida, como si nunca antes hubiera visto a su hija desde esa perspectiva. «Isabela, entiende que esto no es solo un capricho. Es por nuestro bienestar. Ella no tiene ningún valor para nosotros», insistió su madre. Pero Isabela ya no podía escuchar. La rabia la consumía. «No puedo permitir que hagan esto. Haré lo que sea necesario para protegerla». Su madre la observó con una mezcla de miedo e incredulidad. «Estás hablando locuras, hija. No comprendes las consecuencias de tus palabras». Isabela sintió que cada palabra de su madre era una cadena que intentaba sujetarla. Necesitaba romper esas cadenas. «No quiero ser parte de esto. No puedo ser cómplice de su muerte», gritó, y el eco de su voz resonó en las paredes. La confrontación era inevitable y Isabela estaba decidida a luchar, no solo por Ana, sino por su propia humanidad.
Estaba lista para desafiar a sus padres y a la sociedad que los respaldaba. Mientras su madre retrocedía, Isabela sintió que algo había cambiado dentro de ella. La lucha por Ana no era solo su lucha, era la lucha por su propia libertad. No me detendré, madre, haré lo que sea necesario. Ana merece vivir, declaró con firmeza. Con esa determinación en su corazón, Isabela supo que debía actuar rápidamente. Había tomado una decisión, no dejaría que el miedo y la opresión definieran su vida. Tenía que encontrar una forma de advertir a Ana, de protegerla antes de que fuera demasiado tarde. La noche aún era joven y su tiempo se estaba agotando. La hija del varón ama a la esclava ciega. Los padres nobles planean matarla en la hacienda. Isabela regresó a su habitación con el hacha en la mano, su pulso aún acelerado por la adrenalina que corría por sus venas. Sabía que debía actuar, pero cada paso hacia Ana era un desafío que la llenaba de temor. La imagen de su amiga, ciega pero tan fuerte, persistía en su mente. Era hora de que la verdad se revelara entre ellas, de que el miedo se transformara en acción. Con determinación, Isabela decidió acercarse a ella, a pesar de la angustia que la invadía. Las sombras danzaban en los pasillos de la hacienda mientras Isabela se dirigía hacia la habitación de Ana. La oscuridad parecía más densa, como si cada rincón estuviera repleto de secretos. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. La voz de Ana llegaba a sus oídos, suave y melodiosa, entonando una canción que hablaba de esperanza y anhelos. Isabela sintió una punzada en su pecho. Esa voz siempre había sido su refugio. «Ana», llamó, su voz temblando ligeramente. «¿Puedo entrar?» «Isabela, claro», respondió Ana, su tono cálido y lleno de confianza. Isabela empujó la puerta y entró. La habitación de Ana era sencilla, adornada con algunos trapos que ella misma había tejido. La luz de la luna iluminaba el espacio, creando un ambiente casi etéreo. Ana, sentada en la cama, sonreía al escuchar a su amiga. «¿Qué te trae aquí a esta hora?», preguntó Ana, sin sospechar la tormenta que se avecinaba. «Hay algo de lo que necesitamos hablar», dijo Isabela, su voz tensa. «Algo grave». Ana frunció el ceño, sintiendo la gravedad en las palabras de Isabela. La expresión en su rostro cambió, y la alegría que había sentido momentos antes se desvaneció. «¿Qué sucede?», inquirió, su corazón latiendo más rápido. Isabela se acercó, sentándose junto a ella. Sin poder contener el llanto, comenzó a relatarle lo que había descubierto. Las palabras fluyeron de sus labios como un torrente. El plan de sus padres, el nombre de Rufino, el horror que se cernía sobre Ana. Cada frase era un golpe que resonaba en el silencio de la habitación. Ana escuchaba, su expresión cambiando de sorpresa a una profunda tristeza. «No pueden hacerme esto», murmuró Ana, la voz quebrada. «No, Ana, no lo permitiré. Te prometo que haré lo que sea necesario para protegerte», afirmó Isabela, sintiendo una nueva fuerza surgiendo dentro de ella. En ese instante, la conexión entre ambas se hizo más fuerte, como un lazo indestructible que unía sus destinos. «Isabela, no quiero que arriesgues tu vida por mí. No valgo tanto», dijo Ana, apenada. «No digas eso», exclamó Isabela, su voz elevada. «Tú vales más de lo que puedas imaginar. Has sido mi amiga, mi luz en esta oscuridad. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras ellos tramitan tu muerte». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ambas. En ese momento, Ana sintió el peso de su sufrimiento, las injusticias que había sufrido a lo largo de su vida, y cómo Isabela se estaba dispuesta a arriesgarlo todo por ella. La valentía de su amiga le daba fuerzas, y su corazón comenzaba a latir con la esperanza de que tal vez había una salida. «He pasado por tanto», susurró Ana, recordando las noches de soledad y dolor.
pero siempre he encontrado la manera de seguir adelante. Tal vez esto es solo otra prueba que debo enfrentar. Isabela tomó la mano de Ana, apretándola con fuerza. Ambas sintieron que, a pesar de sus miedos, estaban unidas en esta lucha. Era el momento de ser valientes, de no dejar que el odio de sus padres decidiera su destino. «Necesitamos un plan», dijo Isabela, su voz firme. «Buscaré más información sobre Rufino. Tal vez haya alguna forma de hacer que se detenga. Sabes que en la hacienda hay quienes lo detestan tanto como nosotros. Quizás podamos encontrar aliados». Ana asintió, sintiendo que la vida estaba regresando a su ser. La idea de tener una oportunidad, por pequeña que fuera, la llenaba de esperanza. En su corazón, Ana sabía que la lucha no sería fácil, pero la conexión con Isabela la impulsaba hacia adelante. Las horas pasaron volando mientras ambas discutían posibles estrategias. La adrenalina y la determinación en sus corazones iluminaban la habitación oscura. Isabela compartió sus recuerdos de los trabajadores que habían hablado a sus espaldas, que temían a Rufino, pero también lo despreciaban. Tal vez, pensaron, podrían encontrar alguna manera de unir fuerzas. Si logramos que algunos se unan a nosotros, podríamos hacer que se escuche nuestra voz, dijo Isabela, su entusiasmo creciendo. Ana sonrió, sintiendo que la chispa de la esperanza se encendía en su interior. En medio de su sufrimiento, había encontrado una amiga dispuesta a luchar por su libertad. Ambas comenzaron a hacer un plan más concreto. El tiempo era esencial, pero el amor y la determinación que compartían comenzaron a forjar un camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. «Juntas somos más fuertes», dijo Ana, sus ojos brillando con renovada confianza. Isabela apretó la mano de Ana, sintiendo que el miedo se desvanecía ante la fuerza de su unión. En ese momento, ambas comprendieron que su lucha no solo era por sobrevivir, sino por un futuro donde pudieran ser libres, donde el amor triunfara sobre el odio. Era hora de dejar atrás los miedos y enfrentarse a la oscuridad que se cernía sobre ellas. El amanecer llegaría pronto y con él nuevas oportunidades. Juntas se levantarían contra la opresión, dispuestas a luchar por lo que creían. La vida de Ana ya no sería un mero sufrimiento, sería un grito de resistencia, un símbolo de valentía. Isabela, sintiendo el calor de ese compromiso, sonrió por primera vez en mucho tiempo, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario por la amiga que había llegado a amar. La hija del varón ama a la esclava ciega. Los padres nobles planean matarla en la hacienda. La noche se cerró sobre la hacienda, envolviendo a Isabela en una oscuridad que parecía presagiar lo que estaba por venir. Tras la conmovedora conversación con Ana, su mente bullía con planes y preguntas. Necesitaba aliados, pero el miedo reinante entre los trabajadores era palpable. Sabía que muchos de ellos habían sufrido el yugo del varón y su esposa, pero la lealtad al sistema opresor era un veneno difícil de erradicar. A la mañana siguiente, Isabela se armó de valor y salió de su habitación. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Decidida, buscó a Miguel, un joven que había trabajado en la hacienda durante años y que conocía bien las dinámicas del lugar. Ella lo había visto en la cocina, compartiendo risas con otros trabajadores, pero sabía que las sombras de la opresión siempre acechaban y las risas podían convertirse en llantos en un instante. Miguel lo llamó, encontrándolo en un rincón oscuro, limpiando las herramientas. «Necesito hablar contigo». El joven levantó la vista, su expresión cambiando de sorpresa a desconfianza. «¿Es sobre el varón?». Isabela asintió sintiendo el peso de su mirada. «Es sobre Ana. Ellos planean hacerle daño. Necesitamos actuar». Miguel frunció el ceño, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharlos. «¿Qué puedes hacer?».
No podemos enfrentarnos a ellos. ¿Sabes lo que ocurre a quienes se rebelan? Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados, respondió Isabela, su voz firme. Pero, a medida que hablaba, la realidad de su situación se hacía más evidente. El miedo y la desconfianza estaban profundamente arraigados en aquellos que trabajaban para el varón. Muchos habían visto a sus amigos ser castigados por levantarse en contra de la autoridad. La opresión tenía 1000 rostros y todos ellos eran conocidos en la hacienda. Miguel se cruzó de brazos, la desesperanza reflejándose en sus ojos. Tu padre no solo es poderoso, es temido. Si alguien escucha que estás tramando algo, no solo te hará daño a ti, también a Ana y a todos los que se atrevan a ayudar. Isabela sintió cómo la angustia comenzaba a anidar en su pecho. Pero no podemos permitir que esto continúe. Ana no merece merecer, interrumpió Miguel con un tono mordaz. ¿Acaso hay alguien aquí que merezca algo? Este lugar nos ha enseñado a sobrevivir, no a soñar. Esa respuesta la dejó sin palabras. Era la dura realidad que enfrentaban cada día. La hacienda no solo era un lugar de trabajo, era un sistema que se alimentaba del sufrimiento. Isabela recordaba fragmentos de historias que había escuchado sobre el abuso sistemático que sus padres habían perpetuado, la manera en que el capataz se deleitaba en el dolor ajeno. Era un ciclo de violencia que se había vuelto parte de la cultura de la hacienda. Miguel, comenzó Isabela, pero él la interrumpió nuevamente. No puedo ayudarte. No puedo arriesgar mi vida para salvar una causa perdida. Su mirada era dura, y la tristeza en su voz dejaba ver cuán quebrantado estaba. La joven sintió que el desánimo la inundaba. Salió de la cocina, su corazón pesado, reflexionando sobre la decisión de Miguel. ¿Qué podía hacer sola? En las horas siguientes intentó hablar con otros trabajadores, pero la respuesta fue siempre la misma: miedo. Algunos siquiera se atrevían a mirarla a los ojos, temerosos de que su valentía pudiera traerles desgracias. Isabela se sentó en un rincón del granero, sintiendo la opresión del entorno. Había sido criada en un mundo de privilegios. Nunca había enfrentado la desesperanza de aquellos que la rodeaban. Sin embargo, ahora entendía que la lucha no solo era por Ana, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. Era un desafío monumental, y su corazón latía con la urgencia de la necesidad. Tenía que encontrar otra forma. Con una determinación renovada, se dirigió hacia la habitación de Ana una vez más. La visión de su amiga, a pesar de la ceguera, siempre le ofrecía consuelo. Al entrar, vio a Ana sentada en su cama, un aire de serenidad en su rostro, como si supiera que algo estaba por suceder. «Isabela, ¿qué pasa? Tu rostro no refleja paz», dijo Ana. «No he encontrado apoyo entre los trabajadores». «Todos tienen miedo de hablar», confesó Isabela, sintiendo que el peso de la desesperanza se hacía más denso. Ana hizo una pausa, reflexionando sobre la situación. El miedo es un monstruo que se alimenta de la ignorancia y la desconfianza. Pero tal vez deberíamos cambiar nuestra estrategia. Isabela la miró intrigada. ¿A qué te refieres? Quizás no necesitamos el apoyo de todos. Quizás deberíamos buscar a quienes aún tienen algo que perder, a quienes saben que el sistema es un enemigo, no un amigo. Las palabras de Ana resonaron en el corazón de Isabela. Era posible que en lugar de intentar convencer a todos, bastara con encontrar a unos pocos que compartieran su deseo de justicia. ¿Y si encontramos a alguien que se atreva a hablar en contra del varón?, propuso. Ana sonrió levemente. Es un comienzo, pero debemos ser cuidadosas. No podemos dejar que se corra la voz, de lo contrario estaremos condenadas. La chispa de esperanza comenzó a encenderse en Isabela. Juntas comenzaron a idear un plan más sutil, un camino hacia la salvación que no dependiera del miedo de otros.
La idea de buscar a quienes habían sido víctimas de la crueldad de sus padres y del capataz era un paso arriesgado, pero era algo. Sin embargo, en su interior, Isabela sentía que el tiempo se acababa. La sombra de Rufino, el capataz, acechaba como un lobo hambriento y sabía que debía actuar rápido. La desesperanza de no encontrar aliados la llevó a considerar un plan más arriesgado, uno que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Si no encontramos apoyo en los demás, tal vez debamos hacerlo solas, declaró Isabela, su voz llena de valentía. Ana asintió, sintiendo que la determinación de Isabela era contagiosa. Vamos a hacerlo. La noche se cerró sobre la hacienda, pero para Isabela y Ana era el comienzo de una nueva lucha. La vida de Ana dependía de su valentía, y ninguna de las dos estaba dispuesta a rendirse. La esperanza renacía entre ellas, como un fuego que a pesar del viento seguía ardiendo. La hija del varón ama a la esclava ciega. Los padres nobles planean matarla en la hacienda. Isabela respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana que entraba por la ventana de su habitación. La luz del sol se filtraba tímidamente, como si también ella temiera lo que estaba por suceder. La resolución había comenzado a germinar en su interior, una semilla de valentía que crecía a medida que pensaba en Ana. La joven sabía que no podía rendirse. Debía encontrar una manera de salvar a su amiga y esa manera pasaba por su padre. Con el rostro decidido, se vistió con el mejor de sus trajes, consciente de que debía parecer digna y serena ante su padre. Los rumores de la reunión que tendría lugar esa noche en la hacienda la habían inquietado, pero también la habían inspirado. Era la oportunidad perfecta para infiltrarse y descubrir qué recursos podía aprovechar para liberar a Ana. Su padre, el varón, estaba siempre rodeado de hombres influyentes, algunos de ellos con conexiones que podrían ser útiles. Mientras se preparaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente, y si lograba escuchar a su padre y a sus amigos hablar sobre sus planes. Sabía que el varón tenía lazos con un grupo clandestino que abogaba por la liberación de esclavos, aunque nunca hablaba de ello en su presencia. La manera en que su padre se movía en esos círculos era un juego de sombras y secretos, y ella necesitaba ser parte de ese juego. Salió de su habitación y se dirigió hacia el estudio de su padre, donde lo encontró revisando documentos con su habitual aire de autoridad. «Padre», dijo con la voz suave pero firme, «¿puedo hablar contigo un momento?» El varón levantó la vista, sorprendido por la interrupción. «Isabela, claro. ¿Qué sucede?» «He escuchado rumores sobre una reunión esta noche. Me gustaría asistir, aprender más sobre los asuntos de la hacienda», respondió ella, el corazón latiéndole con fuerza. Su padre frunció el ceño, y por un momento Isabela temió que su idea fuera demasiado arriesgada. «No es lugar para ti, hija. Hay temas que son mejor dejarlos a los adultos. Pero necesito entender, padre. Sé que puedo contribuir», insistió, sintiendo que su voz resonaba con una determinación nueva. El varón la estudió, como si evaluara si podía confiar en ella. Finalmente, asintió. «Está bien, pero debes comportarte con discreción. Esta noche te presentaré a algunos amigos. No quiero que hables de más». Isabela sintió una oleada de alivio. Había conseguido lo que quería, aunque sabía que debía tener cuidado. No podía dejar que su padre se diera cuenta de sus verdaderas intenciones. La reunión sería su oportunidad para acercarse a aquellos que podrían ayudar en su causa. A medida que la noche caía, Isabela se preparó con nerviosismo. Se vistió con un vestido elegante que la hacía sentir más segura, y con cada paso hacia el salón, su determinación crecía. Sabía que no era solo por Ana, sino por todos los que sufrían en silencio. El gran salón estaba iluminado con candelabros de cristal, reflejando una luz cálida y dorada.
Hombres de trajes oscuros y mujeres en vestidos lujosos llenaban el espacio, riendo y conversando en voz baja. Isabela se sintió un poco fuera de lugar, pero su objetivo la mantenía centrada. Su padre se acercó a un grupo de hombres y ella aprovechó la oportunidad para acercarse un poco más, intentando escuchar. La conversación giraba en torno a sus negocios y a la situación actual del país, pero en medio de ello, Isabela alcanzó a escuchar fragmentos sobre un grupo de liberación que estaba organizando un movimiento en la región. Se hablaba de conexiones, de posibles aliados y de la necesidad de actuar con rapidez. No podemos permitir que esto se extienda más allá de nuestras fronteras, dijo un hombre de voz grave, con un aire de preocupación genuina. Esos liberadores son una amenaza, respondió su padre. Debemos asegurarnos de que no consigan apoyo. La presión aumentaba en el pecho de Isabela. Cada palabra resonaba como un campanazo en su mente. Sabía que su padre no solo estaba hablando de un grupo, estaba hablando de vidas, de su amigo, de Ana. Fue en ese momento que una mujer se acercó a ella. Era la esposa de uno de los hombres más poderosos, conocida por su carácter fuerte y su compromiso con las causas sociales. Isabela, querida, ¿qué haces aquí? No es un lugar para una joven como tú, le dijo con una sonrisa, pero sus ojos eran inquisitivos. Solo estoy aprendiendo, respondió Isabela, buscando mantener su compostura. Quiero entender lo que ocurre en el mundo. La mujer la miró con interés. Eso es admirable, pero recuerda que el mundo puede ser un lugar peligroso. Algunas cosas son mejor dejarlas en manos de quienes saben lidiar con ellas. Isabela sintió que esas palabras eran un desafío. Si todos se quedaran callados, nada cambiaría, respondió, sorprendida de su propia audacia. La mujer arqueó una ceja intrigada. Quizás tengas razón. Si realmente deseas entender, tendrás que prestar atención a lo que no se dice. Isabela asintió, sintiendo que su encuentro no era casual. La mujer parecía tener más información de la que dejaba entrever. El resto de la noche transcurrió entre conversaciones tensas y miradas furtivas. Isabela absorbía cada detalle, cada palabra que podría ser útil. Su mente trabajaba a 1000 por hora, pensando en cómo podría usar toda aquella información. Finalmente, cuando la reunión se disolvió, Isabela se acercó a su padre. ¿Podemos hablar sobre ese grupo del que hablabas?, preguntó, intentando mantener la calma. El varón la miró con suspicacia. ¿Por qué te interesa, Isabela? Creo que podría ayudar. La gente necesita saber que hay quienes luchan por la libertad, dijo ella, consciente de que cada palabra debía ser medida. Su padre frunció el ceño, dándose cuenta de que su hija estaba más involucrada de lo que había pensado. Es un juego peligroso. Debes tener cuidado con lo que deseas. Isabela sintió que sus palabras eran un aviso y una advertencia. Al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. La noche había sido un éxito. Tenía información, tenía un plan, y aunque el camino estaba lleno de peligros, su determinación por salvar a Ana y a los demás crecía. Mientras se retiraba hacia su habitación, su corazón latía con fuerza, no solo por el desafío que se avecinaba, sino porque había comenzado a entender su verdadero papel en este juego de poder. La vida de su amiga dependía de su astucia y su valentía, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurar su libertad. La hija del varón ama a la esclava ciega. Los padres nobles planean matarla en la hacienda. Isabela contuvo la respiración, aferrándose a la esquina del mueble, mientras la conversación en el salón se tornaba cada vez más intensa. Las voces de su padre y sus amigos resonaban como truenos, y cada palabra parecía cortar el aire. Ahora que había escuchado fragmentos de sus planes, la preocupación se transformó en una urgencia incontrolable.
No podía permitir que el destino de Ana fuera sellado en esa reunión. Debemos actuar antes de que la situación se salga de control, dijo un hombre con un tono grave, que Isabela reconoció como uno de los aliados de su padre en asuntos oscuros. Su corazón se aceleró al comprender que el tiempo se estaba agotando. No podemos permitir que la rebelión de esos esclavos influya en nuestra hacienda, respondió el varón, su voz firme, casi amenazante. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. El plan para eliminar a Ana era más real de lo que había imaginado, y el peligro se cernía sobre ella como una sombra voraz. ¿Y qué piensas hacer, varón?, preguntó otro hombre con un tono que insinuaba un desafío. Isabela se acercó un poco más, intentando captar cada palabra, cada gesto. Necesitaba saber qué medidas estaban dispuestos a tomar. Si no logramos deshacernos de ella pronto, la situación podría volverse insostenible. No podemos permitir que su existencia sea un símbolo de resistencia, dijo su padre, y cada sílaba la hirió profundamente. La idea de que Ana, la valiente esclava ciega que había compartido sus sueños y risas, pudiera ser sacrificada de esa manera, la llenó de furia. Isabela miró a su alrededor, buscando aliados en medio de aquel mar de hombres poderosos. Su mirada se posó en Miguel, quien estaba cerca limpiando un candelabro. Sus ojos se encontraron brevemente, y en esa conexión silenciosa, Isabela vio la posibilidad de un plan que podía cambiarlo todo. «Miguel, necesito que me ayudes», susurró, acercándose a él. El joven se puso tenso, consciente de lo arriesgado que era hablar en ese momento. «¿Qué tienes en mente, mi señora?», preguntó, pero su voz traía un matiz de determinación. Isabela sabía que podía confiar en él. «Esta noche debemos reunir a los demás. Hay que advertir a Ana sobre lo que se planea. No puedo dejar que la maten, no sin luchar», declaró con la voz entrecortada por la emoción. Miguel asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. «Es arriesgado, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si logramos reunir a los demás, podríamos idear un plan». El sonido de una risa burlona interrumpió su conversación. Isabela se volvió hacia el salón, donde el varón y sus amigos parecían disfrutar de sus diálogos, ajenos a la tormenta que se gestaba en el corazón de su hija. Cada broma y cada carcajada resonaban en su pecho como un eco cruel. Al observar a su padre, Isabela sintió cómo la indignación crecía dentro de ella. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por Ana, estaba luchando contra un sistema que había oprimido a tantas almas inocentes. Su determinación se volvió feroz. «Esta noche, todo cambiará», murmuró para sí misma. Ya no había marcha atrás. Con una nueva resolución, Isabela se movió hacia el centro del salón, buscando a quienes pudiera persuadir. Notó la mirada de una de las sirvientas, una joven de cabello rizado que siempre había sido amable con ella. «¿Carmen?», la llamó, y la sirvienta se acercó, nerviosa. «¿Has oído lo que se dice?», preguntó Isabela, tratando de sonar casual, aunque su voz temblaba. «Sí, señora, se habla de que hay planes para la esclava ciega. Los hombres son crueles», respondió Carmen con el rostro pálido. «Necesitamos hacer algo. No podemos permitir que esto suceda. ¿Puedes ayudarme a reunir a los demás esta noche?». Isabela la miró con intensidad, sabiendo que cada palabra contaba. Carmen dudó un momento, pero finalmente asintió. «Lo haré, señora. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras alguien inocente sufre». Mientras la conversación en el salón se intensificaba, Isabela se sintió más fuerte. El plan comenzaba a tomar forma en su mente. Ella y Miguel tendrían que aprovechar la distracción de la reunión para coordinar a los otros trabajadores, aquellos que también habían sufrido bajo el yugo del varón. No solo Ana estaba en peligro, la libertad de todos dependía de su acción.
Cuando la reunión comenzó a dispersarse, Isabela sintió que el tiempo se acortaba. «Debemos actuar rápido», volvió a decirle a Miguel. «Si logramos que Ana escape esta noche, podríamos tener una oportunidad». La mirada de Miguel se iluminó. «Conozco un lugar en el bosque, un claro donde podemos esconderla. Es un riesgo, pero puede funcionar». Isabela sintió que la adrenalina corría por sus venas. «Entonces, hagámoslo. Esta noche lo arriesgaremos todo por ella», declaró, su voz resonando con una determinación renovada. La noche se cernía sobre la hacienda y con cada paso que daba, Isabela se adentraba más en el abismo de su valentía. El silencio del bosque parecía llamarla, prometiéndole un refugio y una nueva vida. A medida que se preparaban para llevar a cabo su plan, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Sería suficiente su amor por Ana para desafiar el destino que los poderosos habían trazado para ellas? Isabela sabía que debía actuar y que el momento de la verdad se acercaba. El peligro nunca había sido tan real, pero su corazón latía con fuerza, guiándola hacia la lucha que había decidido emprender. Cada paso era un acto de rebelión y cada latido un grito de esperanza. La hija del varón ama a la esclava ciega. Los padres nobles planean matarla en la hacienda. La noche envolvía la hacienda en un manto de penumbra y la luna, testigo silencioso, iluminaba tenuemente el camino que Isabela y Ana estaban a punto de tomar. Isabela arrastró a Ana cuidadosamente a través de los oscuros pasillos. Cada paso era un eco del latido frenético de su corazón que resonaba en su pecho como un tambor de guerra. Sabía que el tiempo se les escapaba y que, si no actuaban pronto, todo estaría perdido. «¿Estás lista?», preguntó Isabela mirando a Ana con intensidad. A pesar de su ceguera, Ana había desarrollado un sentido agudo de la realidad que la rodeaba. «Siempre he estado lista, Isabela», respondió Ana con una firmeza que sorprendió a la joven noble. Sus palabras eran como un faro en la oscuridad, dándole fuerzas a Isabela. Pero en el fondo sabía que esta sería la noche decisiva. Al cruzar el umbral hacia el exterior, el aire fresco de la noche les dio la bienvenida, como un susurro de libertad. Sin embargo, al primer paso en el patio, un ruido repentino interrumpió su escape. El sonido de botas pesadas resonó, haciendo que ambas se detuvieran en seco. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela mientras reconocía la figura que se acercaba. «¿A dónde creen que van?», dijo C., el capataz, con una sonrisa burlona y peligrosa. Su voz era profunda y amenazante, cada palabra impregnada de desprecio. Había estado vigilando cada movimiento, como un lobo al acecho de su presa. «No es asunto tuyo, C», replicó Isabela, intentando mostrar valentía, aunque su voz temblaba levemente. Ana, aún sin poder ver, sentía la tensión en el aire y se colocó a la altura de Isabela, preparándose para enfrentar al hombre que había sido su carcelero. «Pretenden huir». C. se burló, avanzando un paso más hacia ellas, su figura oscura proyectándose como una sombra amenazante. «No saben con quién están tratando». Nunca había sido un hombre de palabras amables, y aquella noche su mirada reflejaba una combinación de diversión y rabia. Isabela sintió que su estómago se encogía ante la amenaza que emanaba del capataz, pero Ana no se dejó amedrentar. «No te tenemos miedo, C. Tu poder sobre nosotras termina aquí», declaró Ana, su voz resonando con una valentía que desarmó a C. momentáneamente. La audacia de Ana sorprendió a Isabela. Nunca había visto a su amiga tan decidida, tan dispuesta a luchar. Sin embargo, C. no estaba dispuesto a dejar que se salieran con la suya. «¿Y qué piensas hacer? ¿Gritar?», se rió C. burlón. «Las tierras no son más que un trozo de tierra sin su noble propietario. Y tú, Ana, no eres más que una ciega sin valor». Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco.
La rabia e indignación brotaron en ella como un torrente. ¿Cómo podía ser tan cruel? Ana es más valiosa que tú, sé. Ella tiene más dignidad en un solo dedo que tú en todo tu ser. Gritó Isabela sintiendo que las palabras salían de su boca sin control. El capataz se irguió, sorprendido por la furia de Isabela, pero rápidamente su expresión se transformó en desdén. ¿Crees que eso te salvará? ¿Que tus nobles palabras cambiarán algo? Susurró con desprecio, mientras avanzaba un paso más, su mirada fija en Ana. En un instante, la situación se tornó crítica. La ira de C era palpable y la tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Isabela sabía que estaban en peligro, pero no podía permitir que C se llevara a Ana. ¡Retrocede!, gritó Ana tomando un paso adelante, su voz resonando con una fuerza descomunal. No tienes poder sobre nosotras, no más. El capataz se detuvo, sorprendido por la valentía de la joven esclava. Por un momento, el aire se volvió denso y el tiempo pareció detenerse. Isabela sintió una conexión profunda con Ana, como si en ese instante el miedo se disipara y solo quedara la determinación. Y entonces, C, furioso, se lanzó hacia Ana, pero en un movimiento rápido, Isabela se interpuso entre ellos. ¡No!, gritó su voz quebrada pero firme. Si quieres llevarte a alguien, tendrás que pasar sobre mi cadáver. La mirada de C se volvió aún más oscura, como si estuviera contemplando no solo a Isabela, sino a la idea de una rebelión inminente. «Mujer estúpida», murmuró acercándose amenazadoramente. «No sabes con quién te estás metiendo». Isabela sintió que sus rodillas temblaban, pero se mantuvo firme. En ese momento, Ana tomó la mano de Isabela, apretándola con fuerza. «Juntas, somos más fuertes», dijo Ana, su voz llena de una calma que le daba fuerzas a Isabela. La rabia de C era palpable y con un movimiento rápido desenvainó su cuchillo, el brillo del acero reflejando la luna. «Esta noche terminará en sangre», declaró, su voz resonando como un eco de amenaza. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que no podían permitir que se la separara. Era un momento decisivo y la única salida era enfrentar al capataz con la valentía que ambas llevaban dentro. «No te dejaremos ganar», gritó Isabela, levantando la mirada, sintiendo la fuerza de cada palabra. C, en su furia, se abalanzó hacia ellas. Pero Ana, con un impulso inesperado, se lanzó hacia el lado, haciendo tropezar al capataz. En ese instante, Isabela tomó la decisión. «¡Corre!», gritó, y ambas mujeres comenzaron a correr hacia la salida, guiadas por la intuición y el deseo de libertad. Las sombras de la hacienda parecían alargarse, mientras el eco de las risas de su padre y los demás se desvanecía en la lejanía. El rugido de C resonaba detrás de ellas, pero la determinación de Isabela y Ana brillaba más que el miedo. En su escape, cada segundo contaba, y la noche aún guardaba secretos que estaban a punto de ser revelados. La hija del varón ama a la esclava ciega. Los padres nobles planean matarla en la hacienda. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta a punto de estallar. C, con una mueca burlona, avanzó hacia ellas y el corazón de Isabela latía con fuerza, sintiendo que su vida pendía de un hilo. En ese instante crítico, una chispa de determinación se encendió en su interior. «No permitiremos que sigas abusando de nosotras», gritó, su voz resonando con una fuerza que la sorprendió. Ana, a su lado, sintió la vibración de su energía. Ambas estaban en la línea de fuego, pero la valentía de Isabela era contagiosa. C, desconcertado por la audacia de Isabela y Ana, se detuvo. Su sonrisa burlona desapareció, reemplazada por una expresión de furia contenida. «¿Crees que esto es un juego?», respondió, su voz grave y amenazante. Isabela sabía que no había vuelta atrás. El momento de confrontar no solo a C, sino también a sus padres, había llegado.
En su mente visualizaba un futuro donde Ana no solo sería libre, sino también digna, y esa visión la impulsaba. «No estás solo en esto, Isabela», dijo Ana, su voz firme, resonando con una sabiduría que superaba su ceguera. «Hay otros que están listos para levantarse». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso otros estaban dispuestos a unirse a su causa? La hacienda era un lugar de miedo y opresión, pero en el fondo había murmullos de descontento, voces que anhelaban justicia. «¿Quién más está contigo?», preguntó C, escaneando la oscuridad como un depredador en busca de su presa. «Los que sufren bajo tu yugo, C. La gente está cansada de vivir así», respondió Isabela, sintiendo cómo su voz se fortalecía. Era el momento de revelar la verdad, de desmantelar la imagen de su familia noble. Mientras C reflexionaba, Isabela recordó las conversaciones que había oído en la sala, los secretos que habían sido susurrados entre su madre y su padre. Recordó cómo su padre había hablado de eliminar a quienes se atrevían a desobedecer y cómo su madre había mirado hacia otro lado, como si la crueldad fuera un peso que no estaba dispuesta a llevar. Era hora de enfrentar a la propia carne y sangre. «Pronto, mis padres estarán aquí», anunció C, su voz un susurro amenazante. «Y ustedes no tendrán a dónde ir». «No lo creo», replicó Isabela, su mente funcionando a toda velocidad. «Si hay un momento para luchar, es ahora. Y si ellos vienen, será para escuchar la verdad sobre sus crímenes». Ana asintió, y la determinación de ambas se entrelazó en el aire. De repente el sonido de pasos resonó en la distancia. Isabela sintió que su estómago se cerraba, pero no iba a dejar que el miedo la dominara. «Aquí están», gritó, y su voz se elevó, firme. «Padre, madre, vengan aquí, es hora de que escuchen lo que realmente sucede en esta hacienda». C frunció el ceño, pero Isabela no retrocedió. Sus padres aparecieron en el horizonte, y su figura imponente y autoritaria era suficiente para hacer que los corazones de muchos temblaran, pero no el de Isabela. Ella estaba lista. «Isabela, ¿qué está pasando aquí?», preguntó su padre, su tono de voz cargado de desprecio. «Estamos cansadas de su crueldad, padre. Ana no es solo una esclava, es una persona, y merece vivir sin miedo a su lado», dijo Isabela, su voz resonando con una fuerza que no conocía. Su madre se sorprendió, una expresión de horror cruzando su rostro. «¿Qué estás diciendo, Isabela? Te has vuelto loca. No entiendes la gravedad de esto. Lo que no entiendo es cómo pueden seguir ignorando el sufrimiento que han causado», respondió Isabela, cada palabra llena de convicción. «No hay nobleza en sus acciones, solo un deseo de poder». C se movió, preparándose para intervenir, pero Isabela levantó la mano. «No, C, este es mi momento». Las palabras de Isabela resonaron en la noche y, para su sorpresa, otros comenzaron a salir de las sombras. Los trabajadores de la hacienda, hombres y mujeres, comenzaron a acercarse, sus rostros llenos de determinación. Era como si la valentía de Isabela hubiera encendido una chispa en ellos. «Estamos con Isabela», gritó uno de los hombres, un peón que había estado bajo el yugo de C durante años. «No más abusos», añadió una mujer, su voz temblando de emoción. Isabela sintió una oleada de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían cambiar el curso de su destino. Sus padres miraron a su alrededor, la incredulidad y la ira luchando por dominar su expresión. «¿Qué creen que lograrán?», dijo su padre, tratando de mantener una imagen de autoridad. «No tienen poder aquí». «No lo tenemos, pero juntos somos más fuertes que cualquier opresor», respondió Isabela, su voz resonando con una claridad inesperada. «Hoy aquí exigimos justicia». El silencio se hizo en la hacienda, solo roto por los murmullos de los trabajadores que se unieron a la causa. Las estrellas parecían brillar más intensamente, como si la misma naturaleza estuviera apoyando su rebelión.
C, furioso, se acercó a Isabela, pero ella no retrocedió. ¿De verdad crees que puedes seguir aterrorizándonos?, preguntó, su voz firme y decidida. Hoy es el día en que el miedo termina. Los rostros de los nobles se tornaron pálidos al darse cuenta de que su poder se desvanecía. La historia de abusos, de crueldades ocultas, por fin estaba a punto de ser revelada. Isabela sabía que la confrontación era solo el comienzo y que el camino hacia la justicia sería largo y difícil, pero su corazón latía con la esperanza de un futuro donde Ana no sería solo una esclava, sino una mujer libre. Las palabras de Isabela resonaron en el aire, y la hacienda, que había sido testigo de tanto sufrimiento, ahora vibraba con la promesa de un nuevo amanecer. Las sombras que habían reinado por tanto tiempo estaban a punto de ser disipadas, y en ese instante Isabela se convirtió en más que una noble. Se transformó en una líder, una defensora de la dignidad de todos. La confrontación había marcado un punto de no retorno. Mientras sus padres se retiraban, incapaces de sostener la mirada de aquellos que una vez habían oprimido, Isabela sabía que la lucha apenas comenzaba. Pero esta vez no estaría sola. Ana, a su lado, era la luz que iluminaba el camino hacia la libertad. La hija del varón ama a la esclava ciega. Los padres nobles planean matarla en la hacienda. El aire estaba impregnado de una mezcla de miedo y determinación. Isabela y Ana, de pie en el umbral de la libertad, sabían que el camino por delante estaría lleno de obstáculos. Con cada paso que daban, el sonido de sus corazones latía en sincronía, un eco de su valentía que resonaba en la noche oscura. Todo lo que conocían estaba a punto de cambiar, y en sus manos sostenían el destino no solo de sus vidas, sino de todos aquellos que habían sufrido bajo el yugo de la injusticia. Mientras corrían por los senderos polvorientos, Isabela sintió que su coraje se intensificaba. La imagen de Ana, su amiga ciega, guiándola a través de la oscuridad, se convirtió en un símbolo de esperanza. Ana, a pesar de su ceguera, tenía una visión más clara del mundo que muchos que podían ver. La sabiduría que emanaba de ella era un faro que iluminaba el camino. Isabela no podía permitir que los temores del pasado la detuvieran. «Debemos encontrar un lugar seguro», dijo Isabela, respirando profundamente, intentando calmar el torrente de emociones que la invadía. «No podemos quedarnos a la vista por mucho tiempo», respondió Ana, su voz firme y decidida. «Si C nos encuentra, no dudará en hacernos daño». Isabela asintió, comprendiendo que cada segundo contaba. Sin embargo, una parte de ella no podía evitar sentirse culpable por lo que habían dejado atrás. Su familia, a pesar de ser responsables de tantas atrocidades, era su familia. Había crecido rodeada de lujos y ahora estaba dispuesta a renunciar a todo por la libertad de Ana. Esa lucha interna era un peso que llevaba sobre sus hombros, pero en el fondo sabía que no podía mirar hacia otro lado. Los murmullos de sus compañeros se comenzaron a hacer más audibles a medida que se acercaban a la zona de la hacienda. Sabía que había gente dispuesta a unirse a su causa, aunque el miedo había mantenido a muchos en silencio. Isabela se detuvo un momento, sintiendo que era hora de dar un paso más allá. «Ana, ¿crees que podamos reunir a todos?», preguntó Isabela, su voz temblando ligeramente. «Necesitamos fuerza en números». Ana sonrió, su confianza irradiando en la oscuridad. «No solo se trata de nosotros, Isabela. La gente está cansada de vivir así. Si logramos hablar con ellos, quizás podamos encender una chispa de rebeldía». Con esa esperanza renovada, Isabela comenzó a llamar a los trabajadores que conocía, aquellos que habían sido testigos de la crueldad y la injusticia. Primero se acercó a Miguel, un hombre robusto que había trabajado en la hacienda toda su vida.
Sus manos estaban callosas, pero su corazón, aunque marcado por el sufrimiento, todavía latía con la promesa de un cambio. «Miguel, ven aquí», lo llamó Isabela, sintiendo que su voz resonaba con una fuerza inesperada. Miguel se volvió, su mirada escéptica, pero cuando vio a Ana a su lado, su expresión cambió. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí?» «Hemos decidido que es hora de hablar y actuar», respondió Isabela con decisión. «No podemos seguir viviendo así. Necesitamos que te unas a nosotros». Las palabras de Isabela despertaron algo en Miguel. Miró a Ana y luego a Isabela, entendiendo que la lucha por la libertad ya no era solo un sueño, sino una necesidad. Sin pensarlo 2 veces, asintió. «Estoy contigo. No más miedo». Con Miguel a su lado, Isabela sintió que las posibilidades se expandían. Pronto, otros se unieron a ellos. La noticia de su rebelión comenzó a esparcirse como un fuego en la sequía. Las voces que antes habían estado ahogadas comenzaron a resonar, un eco de sufrimiento pero también de esperanza. Sin embargo, la sombra de C no estaba lejos. Al caer la noche, el capataz había comenzado a buscar a las 2 mujeres, incapaz de soportar la idea de que su poder estuviera siendo desafiado. Su furia era como un animal herido, y pronto se desataría. Mientras la multitud se reunía, Isabela sintió que su corazón latía con fuerza. La tensión en el aire era palpable. Sabía que no podían perder tiempo, que cada minuto contaba. Sin embargo, también comprendió que no podían hacerlo solos. Así que con una voz que resonaba con la determinación de los oprimidos, se dirigió a la multitud. «Amigos, hemos llegado a un punto de no retorno. Esta hacienda no es solo una propiedad, es un lugar de sufrimiento. Es hora de que nos unamos y reclamemos nuestra dignidad». El murmullo de la multitud se transformó en un grito de aprobación. Los rostros de aquellos que la rodeaban reflejaban el coraje que había estado oculto durante tanto tiempo. Isabela miró a Ana, y en ese instante entendió que su amistad había trascendido las barreras impuestas por la sociedad. Juntas, estaban construyendo un legado que resonaría más allá de sus propias vidas. De repente, el sonido de pasos pesados interrumpió el momento. C, con la furia en sus ojos, apareció en la entrada, su figura imponente provocando un silencio sepulcral. «¿Qué significa esto?», gritó, su voz resonando en la noche como un trueno. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se dejó intimidar. Sabía que no podían retroceder. Este era su momento de verdad. «Significa que la gente ha despertado», respondió Isabela, su voz firme. «No aceptaremos más tu abuso». El enfrentamiento era inevitable. C, furioso, avanzó hacia ellos, pero esta vez no estaban solos. La multitud, unida, se interpuso entre él y las mujeres que había intentado aplastar. Era un momento de transformación, donde el miedo se convirtió en resistencia. El legado que Isabela y Ana estaban creando no solo cambiaría sus vidas, sino que inspiraría a otros a levantarse, a reclamar lo que les pertenecía por derecho. Con su corazón latiendo con fuerza, Isabela sabía que el costo de su lucha era alto, pero también era necesario. La libertad, al fin y al cabo, nunca había sido gratuita. Sin embargo, en ese instante, sintió que su vida tenía un propósito renovado. Las historias de sufrimiento se estaban convirtiendo en narrativas de esperanza, y a medida que la confrontación se intensificaba, sabía que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, no solo para ella y Ana, sino para todos aquellos que anhelaban un cambio. La hija del varón ama a la esclava ciega. Los padres nobles planean matarla en la hacienda. Años después, Isabela se encontraba de pie en el mismo umbral, donde una vez había sentido el peso del miedo y la incertidumbre. La hacienda, ahora transformada en un símbolo de resistencia,
Era un lugar donde las sombras del pasado se entrelazaban con la luz de un futuro esperanzador. Había pasado mucho tiempo desde aquella noche en la que junto a Ana había tomado la decisión de luchar por la libertad. La comunidad había cambiado y en su corazón Isabela sabía que su amistad con Ana había plantado las semillas de un cambio duradero. La gente que una vez había vivido en silencio ahora hablaba con voz firme. Isabela se convirtió en un símbolo de justicia. La mujer que había desafiado a su propia familia y que había arriesgado todo por el bienestar de aquellos que habían sido oprimidos. Las historias de su valentía se contaban al calor de las hogueras y su nombre resonaba en las conversaciones de los trabajadores que antes se sentían impotentes. La lucha había valido la pena y la hacienda ya no era solo un lugar de opresión, sino un bastión de esperanza. Mientras caminaba por los senderos que una vez habían sido polvorientos y tristes, Isabela recordó la primera vez que había sentido la chispa de la rebelión. La imagen de Ana, su amiga ciega, guiándola con su sabiduría y coraje, era un recuerdo que la llenaba de fortaleza. Ana había sido el faro que iluminó su camino, y aunque su ausencia se sentía profundamente, su espíritu seguía vivo en cada rincón de la hacienda. Isabela se detuvo un momento, sintiendo la brisa fresca que acariciaba su rostro, como si Ana estuviera allí, a su lado, dándole fuerza. «Hoy celebramos nuestra victoria», dijo Isabela a los trabajadores que se habían reunido, sus rostros iluminados por la luz del sol poniente. La comunidad había crecido y prosperado, transformando la hacienda en un lugar donde la dignidad y el respeto eran fundamentales. Las risas resonaban y la alegría era palpable, un eco del sufrimiento que habían dejado atrás. La noche anterior, Isabela había tenido un sueño en el que Ana le sonreía, su rostro lleno de orgullo. En ese momento, supo que la lucha no había sido en vano. La historia de su amistad, marcada por la lucha y la valentía, había dejado una huella imborrable en el corazón de todos. Isabela miró a su alrededor, viendo a aquellos que una vez habían vivido con miedo, ahora empoderados y llenos de determinación. «No olvidemos lo que hemos logrado», continuó Isabela, su voz resonando con fuerza. «La lucha por la justicia nunca termina, pero hoy celebramos cada paso que hemos dado. Recordemos a aquellos que lucharon junto a nosotros, a aquellos que no pudieron ver este día. Ana, entre ellos, siempre será parte de nuestra historia». La comunidad estalló en vítores, y Isabela sintió que cada palabra que había pronunciado resonaba con una verdad profunda. La memoria de Ana se había convertido en un legado, un recordatorio de que el amor y la justicia pueden prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras. Con cada historia que se contaba, la figura de Ana se alzaba, inspirando a otros a continuar la lucha. A medida que los días se convertían en meses y los meses en años, la hacienda se transformó en un centro de educación y resistencia. Isabela se dedicó a enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la justicia y la igualdad. La comunidad se unió y juntos comenzaron a desafiar los viejos sistemas de opresión que habían gobernado sus vidas durante tanto tiempo. Sin embargo, no todo era fácil. La sombra de Se, el antiguo capataz, aún se cernía sobre ellos. Algunos de sus antiguos aliados intentaron socavar el progreso que habían logrado, recordando a los trabajadores el miedo que habían vivido. Pero Isabela, con la fuerza de Ana en su corazón, no se dejó intimidar. Sabía que el camino hacia la libertad estaba lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. El legado de Ana, su amor y sacrificio, se convirtió en la piedra angular de la resistencia. Isabela hablaba de su amiga con reverencia, recordando cómo había guiado a las mujeres y hombres de la hacienda hacia un futuro mejor. La comunidad se unió en torno a esta memoria, convirtiendo su dolor en un poderoso motor de cambio. Con el tiempo,
Isabela se convirtió en una líder respetada y su historia se entrelazó con la de Ana, formando un lazo indestructible. La lucha por la justicia se convirtió en un camino compartido, un viaje que unió a todos en un propósito común. Las antiguas divisiones se desvanecieron y la hacienda se llenó de risas y esperanza. En una tarde soleada, mientras miraba a los niños jugar en el campo, Isabela sintió que el ciclo de la vida continuaba. La historia de Ana y su amor se había convertido en un faro de luz, guiando a las nuevas generaciones hacia un futuro donde la dignidad y el respeto eran innegociables. La memoria de su amiga vivía en cada rayo de sol, en cada sonrisa que florecía entre los trabajadores. «Ana, lo hemos logrado», susurró Isabela al viento, sintiendo que su amiga estaba presente en cada rincón de la hacienda. La lucha por la justicia y la dignidad nunca terminaría, pero Isabela sabía que, mientras su historia se contara, el legado de Ana viviría por siempre. La comunidad había encontrado su voz, y su historia se convertiría en un canto de libertad que resonaría a través de los años. Así, la historia de Isabela y Ana se convirtió en un legado que perduraría en la memoria colectiva, un símbolo de amor, resistencia y justicia. La hacienda, que una vez fue un lugar de sufrimiento, ahora brillaba como un faro de esperanza, recordando a todos que la lucha por la dignidad siempre vale la pena.